Sean bienvenidos a este video. En este video veremos un top de 8 personajes infravalorados de Naruto y Naruto Shippuden, en donde explicaré por qué pienso que son infravalorados y por qué no deberían de ser tan maltratados por el fandom en este aspecto. Antes de empezar tengo que aclarar que estos personajes los saqué de diferentes fuentes, páginas y también de mi opinión personal. También tengo que aclarar que solamente incluí 8 personajes para que el video no se hiciera tan largo. Yo sé que hay más personajes infravalorados, pero en este caso en el video nada más agregué aquellos que tienen un rango de poder mayor o superior, o aquellos personajes que es mayor lo que son infravalorados que aquellos que lo defienden. Por ejemplo, Kakashi es cierto que es infravalorado por algunos, pero mayormente es alabado por la mayoría. Entonces en ese caso lo dejo fuera. Solamente es un ejemplo. También aclarar que cada quien puede tener su opinión sobre los personajes, y creo que eso sería todo y empecemos. Tobirama Senju. ¿Por qué considero que Tobirama es un personaje infravalorado? Bueno, yo pienso que es el caso de muchos otros personajes, la poca participación. A esto me refiero a que se sabe poco de él y casi no se muestra nada de él en el manga antes de los sucesos de la Cuarta Guerra Ninja. Hay tampoco ser mencionado como otros personajes. Por ejemplo, Hashirama, su hermano, fue presentado y tuvo varias menciones a lo largo del manga en donde la gente se refería a él como ellos ninja. Minato, que apareció desde el primer capítulo del manga de Naruto, siempre lo mencionaban como el Hokage más fuerte o cosas por el estilo, recibía muchos elogios. Al igual pasaba que con otros personajes que eran conocidos en el mundo shinobi, eran reconocidos con apodos que destacaban sus habilidades. Por ejemplo, tenemos el caso de los tres Sanin. Minato tenía el apodo de Relámpago Amarillo, o Kakashi, que era conocido como el ninja que copia. En cambio, Tobirama no era muy mencionado y casi siempre fue tratado más como el hermano del primer Hokage o simplemente como el segundo Hokage. Otra razón probable es que queda opacado ante los demás Hokages. A esto me refiero en que muchos toman como referencia el poder de Hashirama o Naruto. Quiero decir, Tobirama es fuerte, pero comparándolo ante Hashirama o Naruto es más débil, y no solo comparándolo ante los demás Hokages, sino ante otros personajes como eran Sasuke, Madara, Obito o Gai. De ahí ante los ojos de los demás que puede ser débil. Otro ejemplo de esto es que en su época era considerado como el ninja más rápido, pero una vez apareció Minato, Tobirama fue pasado y relegado a un segundo plano, olvidando que él fue el creador del jutsu de Dios del Trueno Volador. Pero a Minato se le dio más enfoque y énfasis gracias a que este usaba esta técnica con más continuidad y regularidad. Bueno, en pocas palabras, creo que fue infravalorado por la poca mención que se le dio y siendo afectado por la comparación que se le daba respecto a otros personajes que llegaron ya sea a tener mayor mención o peso en la historia. Sin olvidar que Kishimoto se sacó un truco de la manga para matarlo cuando el grupo que dirigía fue rodeado por un grupo de 20 ninjas de élite, conocidos como la Armada Kinkaku de Komogakure, en donde Tobirama se dio cuenta de que la única manera de escapar es que uno se sacrificara distrayéndolos, decidiendo que él mismo se sacrificaría y pasando el puesto de Hokage a Hiruzen. Entonces Kishimoto buscó una excusa poco creíble de su muerte, pero sin duda, a pesar del poco tiempo que apareció, demostró ser uno de los ninjas más hábiles, creando distintos jutsus importantes como el Kagebunshi no Jutsu, que esta terminaría siendo una de las dos técnicas principales de nuestro protagonista, además de ser un ninja analítico y probablemente ser el usuario de Suiton más poderoso que conozcamos hasta el momento. Kakuzu. Pienso que es un poco la misma razón que con Tobirama. Kakuzu, al ser comparado junto con sus compañeros de Akatsuki, como lo son Pain, Itachi u Obito, es obvio que es visto de manera más débil. Kakuzu es visto como uno de los miembros más débiles de Akatsuki, pero yo no lo veo así del todo. Con el simple hecho de pertenecer al grupo de Akatsuki, habrá mucho de él. Considero que muchos olvidan que Kakuzu es un gran peleador en Taijutsu Ninjutsu, además de ser un gran estratega y alguien muy inteligente, sin mencionar que controla los 5 elementos junto con técnicas como lo son las máscaras, también poseyendo una gran resistencia y fuerza física. Yo creo que tuvo el tiempo correcto de aparición, pero fue utilizado más bien para presentarnos el Rasen Shuriken de Naruto, que recordando, Tsunade de hacerle la autopsia determinó que la verdadera causa de su muerte fue el grave daño que recibió por parte de Rasen Shuriken de Naruto. A lo que me refiero fue que tuvo una gran pelea contra Kakashi, uno de los ninjas más reconocidos en el manga, además de haber caído bajo la estrategia que había preparado Shikamaru para él y Hidan, y aún así resultó solo herido.
Tuvo que llegar Naruto para ponerle fin a la pelea. Un punto importante es que fue un personaje olvidado en la Cuarta Guerra Ninja cuando este revivió, ya que fue derrotado y sellado inmediatamente, donde los brazos de Kakuzu fueron cortados por Kotetsuba Izumo. En mi opinión, Kakuzu fue un Akatsuki desperdiciado, ya que contaba con experiencia, era un gran estratega, contaba con un alto rango de ninjutsu y taijutsu, además de alguien que podía pelear tanto a corta como a larga distancia, sin olvidar que peleó contra el mismísimo Hashirama y sobrevivió aún después de pelear contra él. Kimimaro Kaguya. Kimimaro, más que un personaje infravalorado, es un personaje desperdiciado, por lo que muchos lo infravaloran debido a su poca aparición y poca información sobre este mismo. Otra causa sería que fue un personaje que poco apareció antes de su muerte, además de que murió en medio de la batalla contra Gaara y Rock Lee, cosa en la que algunos fans se fijan, pero hay que recordar que peleó en un estado lamentable debido a su enfermedad, en donde él mismo sabía que era cuestión de tiempo antes de que falleciera en medio de la batalla. Kimimaro mostró dominio a pesar de pelear contra Gaara y Lee al mismo tiempo. Y sí, Lee estaba lesionado, pero aún así es un ninja fuerte, sin mencionar que llegó a pelear con el puño borracho. Kimimaro debió ser el ganador de esta batalla, pues estaba a punto de matar a Gaara, sin embargo sucumbió ante su enfermedad antes de poder hacerlo. Y no hay que mencionar su danza de Yesho, en donde transformó todo el terreno en todo un bosque de huesos. Si no es suficiente para demostrar por qué Kimimaro es infravalorado, a muchos se les olvida que en su mejor estado peleó él solo contra los 4 de sonido, a la vez siendo este el mismo ganador y proclamándose líder, además de que el mismo Orochimaru lo eligió para acompañar a su Nagakure para matar al cuarto Kazekage, y en la Cuarta Guerra Ninja mató a varios samuráis a la vez, inclusive peleó contra uno de los clones de Naruto, recordando que fue uno de los pocos personajes revividos que no pudo ser sellado y solo pudo desaparecer gracias a que Itachi les hizo la resurrección impura. Conan, ¿por qué es un personaje infravalorado? Bueno, al igual que muchos personajes, fue su poca participación en la obra. A pesar de haber sido uno de los miembros de Akatsuki, no se le dio la participación suficiente, y por lo tanto no tuvo tanto tiempo de mostrar sus técnicas y habilidades. Su ninjutsu de papel creo que es de los más originales de este manga, además de que supo adaptarlo muy bien contando con técnicas como la danza del Shikigami, que consiste en convertir todo su cuerpo en pequeños trozos de papel, además de que puede viajar a largas distancias, frotar, controlar, transformar y hasta endurecer este mismo papel, mostrando durante la saga de invasión de Pain que, a pesar de ser papel, resiste contra espadas, shurikens y kunais. También se puede ver contra Jiraiya, que es capaz de resistir al elemento fuego. También cabe resaltar que es inmune a otros elementos, como lo son el rayo y la tierra. Recordemos que sus habilidades fueron opacadas en la batalla contra Obito, en donde hay que recordar que ya hizo batalla Obito, y siendo objetivos, Obito ganó gracias a técnicas pensadas en el último momento por Kishimoto. En otras palabras, no se le dio el tiempo suficiente para desarrollarla, en donde era una kunoichi muy talentosa, que poseía un ninjutsu pensado muy bien con diferentes usos y que uno solo dependía de su poder, sino contaba con la astucia y la inteligencia necesaria, en este caso un personaje maltratado más que nada por su propio creador. Sakura Haruno. En mi punto de vista, Sakura es infravalorada más que nada por los propios fans. Acepto que no es el mejor personaje ni de los mejores, y que no tuvo un buen desarrollo como personaje, pero tampoco es para que la infravaloren. Al igual que otros casos, ella casi siempre se vio en la sombra de Naruto y Sasuke, y no es su culpa. Estamos hablando de los dos protagonistas con power-ups al final de la serie, y que se hace burla por algunas escenas como esta. 遅かったか？いや、ぴったりだぜ、父ちゃん。誰が誰の？ Pero a pesar de eso, hay que recordar que su control de chakra es uno de los mejores de la serie, lo que le permite una gran fuerza con una buena habilidad analítica, siendo una muy buena ninja médico, mostrándolo en ocasiones como cuando extrajo el veneno a Kankuro y la creación del antídoto del veneno a Sasori, además de que Tsunade la aceptó como alumna y esta fue la primera heredera aprendiendo el sello fuerza de un centenar y logró invocar a Katsuyo, además de que hizo un papel como médico importante en la Cuarta Guerra Ninja, sin mencionar que ha sido reconocida por grandes ninjas como el mismo Hashirama, Kakashi y Jiraiya, mencionando que puede superar a Tsunade, como cuando Hashirama reconoció que posee una mayor fuerza que su nieta, y en varias ocasiones es dicho lo inteligente que es Sakura. Tsunade Senju, ¿por qué es un personaje infravalorado? Bueno, hay que decir que también es la Hokage más infravalorada de todos, a mi opinión personal, en parte por el mismo Kishimoto, que no le dio el suficiente protagonismo a las mujeres y Tsunade no es la excepción. También,
Primero es conocida como la mejor ninja médico del mundo ninja, siendo conocida por todo el mundo, incluyendo los Kages de las otras aldeas, creando las reglas de ninjutsu médico y recordando que contrarrestó los venenos mortales de Shijo en el pasado. Inventó el arte ninja, creación de renacimiento, la cual permite la aceleración de la duplicación de las células, considerado como el jutsu absoluto del ninjutsu médico, alabada y envidiada por el mismísimo Orochimaru. Logró curar allí y protegió a la gente de Konoha contra el Shinra Tensei de Pain, pero dejando de lado el ninjutsu médico, sobrevivió contra Madara Uchiha, además de lograr destrozar la espada de Susanoo de este mismo. También ha sido reconocida por ser una mujer con una fuerza sobrehumana, dicho por el mismo cuarto Raikage, siendo de los 5 Kages durante la cuarta guerra ninja la más fuerte físicamente hablando. Hiruzen Sarutobi. Muchos lo infravaloran porque perdió contra Orochimaru durante la saga de la invasión de Konoha, pero no toman en cuenta que peleó con una edad de 69 años, y recordemos que Orochimaru resucitó a Hashirama y Tobirama, convirtiéndolo en una batalla de 3 contra 1, utilizando el Shikifujin para sellar a los antiguos Kages, y al estar demasiado viejo no pudo sellar el alma de Orochimaru por completo. Tuvo el apodo de Dios Shinobi en sus mejores momentos, en donde varios personajes han mencionado algo parecido como Iruka, es decir que muchos lo veían como el Hokage más fuerte, y Enma en la batalla contra Orochimaru dijo que en ese momento no se comparaba en nada en su juventud. Era conocido como un maestro en ninjutsu debido a su vasto conocimiento de jutsu, que según el creador conocía todas las técnicas de Konoha. A pesar de su avanzada edad, aún tenía la movilidad suficiente para hacerle frente a Orochimaru y a los 2 primeros Hokages, y aunque estos estuvieran bajo una resurrección incompleta en su gran logro, sabía guardar la calma en sus batallas, y debido a su experiencia era alguien que no solo dependía de fuerza y poder, sino también de estrategia. Y por último, fue discípulo del primer y segundo Hokage, también siendo el maestro de los 3 legendarios Sannin, y a pesar de que es probablemente el peor Hokage basándonos en sus decisiones, no se puede decir lo mismo hablando de poder. Sasori, porque es un personaje infravalorado. Bueno, no soy uno de los personajes más infravalorados, sino también el Akatsuki más infravalorado por muchos, solo por ser el Akatsuki al que menos vimos y el primero en morir. Pero desde pequeño, a la edad de 5 años, demostró ser un genio con el jutsu de las marionetas, enseñado por su abuela Shijo. Participó en una guerra ninja, en donde se ganó el apodo de Sasori de Arena Roja, y recordar que al abandonar la aldea asesinó al tercer Kazekage, creador de la Arena de Hierro, y considerado por varios en la serie como el Kazekage más poderoso de la historia, haciendo que esto suba más el mérito de Sasori por poder hacerlo. Se convirtió a sí mismo en una marioneta humana, dejando solo su corazón, en donde demuestra sus habilidades de chakra también por poseer 298 marionetas y la creación de venenos mortales, además de que al momento de su muerte él se deja morir. Esto fue dicho por Shijo al indicar que él pudo evitar el último ataque, pero él no lo esquivó. También es subestimado por el fandom por haber sido derrotado por Kankuro en la Cuarta Guerra Ninja, pero hay que considerar que fue revivido sin marionetas, o sea, un maestro marionetista, pero que no posee al momento de revivir ninguna. Para terminar, Sasori demostró tener un control de chakra increíble, con un buen nivel de ninjutsu, con un arsenal de armas bajo sus marionetas, siendo considerado como un genio y alguien muy analítico, que no perdía la compostura en una batalla, siendo alguien muy astuto y demostrando un dominio sobre la creación de venenos.